Buenos días. Buenos días a los que nos quedamos. Mucha gente de nosotros está de vacaciones, está afuera. Algunos no están en sus congregaciones porque están acá. Los que deberían estar aquí están en otra congregación. Es Día del Señor, hay que hacer la parte que nos corresponde. Y espero que hayan pasado una feliz Navidad, que hayan tenido dominio propio en sus reuniones familiares, que hayan sido prudentes a la hora de hablar, que hayan dado el buen ejemplo entre todo lo que sabemos que puede pasar en las reuniones navideñas. Nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de los 10 mandamientos. La semana pasada estábamos estudiando el 8º mandamiento y vimos la parte 1. Y debido a una pregunta que hubo la semana pasada, quiero hacer más énfasis en la aclaración cuando hablamos de los mandamientos que son elípticos. Elíptico significa que tiene dos sentidos, ¿verdad? Una parte positiva y una parte negativa. Pero en ningún momento, al hablar de la parte positiva, estamos diciendo que el mandamiento tiene un lado bueno y la parte negativa un lado malo. No. La parte positiva y negativa hace referencia a la acción. Todo mandamiento tiene un sentido negativo cuando prohíbe algo y positivo cuando manda algo. Por ejemplo, el mandamiento no robes, decimos el sentido negativo es la prohibición. No robes, no tomes aquello que no es tuyo, ¿verdad? Y el sentido positivo es lo que sí manda que hagas. Te prohíbe que robes, pero te manda que hagas otra cosa, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. La semana pasada dijimos que el sentido negativo, la prohibición, es no te apropies de lo que no es tuyo. Y partimos por entender cómo podemos decir que algo es nuestro, el concepto de la propiedad privada, ¿verdad? Y aclaré que cada país tiene leyes distintas, donde tienen distintas formas de explicar o de definir cómo es que algo es tuyo, cómo puedes decir que esta es mi propiedad. Y yo dije que íbamos a ver solamente los 4 que considero más generales y universales, por creación, por accesión, por transferencia o descubrimiento. Ya sea que tú lo creaste con tus propios medios, que algo creciera o tú agregues a algo que es tuyo, por ejemplo, en un terreno, tú tienes un terreno y plantas y eso que hayas plantado, trigo, por ejemplo, da fruto, tanto el trigo, la planta, el fruto es tuyo porque está en tu terreno, ¿verdad? Eso es por accesión, por transferencia, cuando lo vendes, cuando lo intercambias, cuando lo regalas, y por descubrimiento, cuando encuentras algo que no es de nadie más, ¿verdad? Y vimos también que la palabra hebrea para robar habla sobre robar, hurtar, secuestrar, engañar, traer algo a escondidas. De manera que vimos que las formas en las que nos apropiamos de algo que no es nuestro sería por medio del robo, que es quitar o tomar para mí algo con violencia o con fuerza, que es ajeno. Yo le quito a alguien usando fuerza y violencia lo que es suyo y me lo quedo para mí. Hurtar, tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño sin fuerza ni violencia. Es algo que se hace a escondidas. Y secuestrar o raptar, pues es retener a alguien en contra de su voluntad. Y vimos que las 3 cosas, los 3 conceptos hacen referencia a la prohibición, ¿verdad? Sabemos que algo es de alguien por la forma en la que lo obtiene y quitárselo usando fuerza, sin usar fuerza o retener a la propia persona es la parte negativa. Y vimos que la forma más común de quebrantar el 8º mandamiento, partiendo de que nos decimos cristianos y queremos hacer lo que es correcto, dijimos es difícil, aunque no imposible, que alguien que se dice cristiano use la fuerza y haga violencia para quitarle a otro lo que es suyo, ¿verdad? Dijimos que muy difícilmente alguien que se dice cristiano secuestraría a otra persona, pero muy probablemente o de forma muy común hacemos este tipo de hurtos, perder el tiempo en el trabajo, destruir la reputación de una persona, institución, congregación, con chismes y murmuración, o sea, de forma injustificada. Comprar un libro, sacarle copia y regalarlo, alterar o ocultar información en una venta, evadir impuestos, no pagar tus deudas, no pagar a tiempo, etcétera, etcétera.
Esas son las formas más comunes en las que cristianos y no cristianos quebrantamos el octavo mandamiento. Vimos que en la ley de Moisés, la condena para un ladrón consistía en devolver lo robado y una compensación por los daños, lo que nos da una guía de qué hacer cuando cometemos hurto. Bueno, tienes que regresar lo que estás tomando que no te corresponde y pagar el mal de pena. ¿Se acuerdan? Tenemos el mal moral, el mal natural y el mal de pena. El mal natural son desastres naturales, tormentas, huracanes, que no son responsabilidad de una persona. El mal moral es aquello que tú haces libremente con tus propias decisiones que provoca sufrimiento o que provoca un daño a otro. Y el mal de pena es el daño, el mal que recibes como condena por tus malas obras, ¿verdad? El mal de pena es meter a alguien a la cárcel. El mal de pena es pagar una multa. Y sí que duelen las multas. A veces duele más que cualquier otra cosa, que te quiten dinero y sobre todo cuando es mucho dinero. Ayer venía manejando por la carretera y vi un señalamiento que decía que si no respetabas las reglas de tránsito, la multa era hasta 59,000 pesos. ¿Qué tal te caería darle a alguien 59,000 pesos porque no respetaste una regla? A mí me dolería mucho, no sé a ti, ¿verdad? El mal de pena es el mal que se recibe por hacer algo que está mal y es necesario para que haya justicia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien roba, regresar lo que robó no es mal de pena. Oye, eso es lo justo, regresa lo que robaste. El mal de pena es lo que tienes que hacer en compensación. ¿Me explico? No basta con devolver lo robado, tienes que pagar por los daños que hiciste. Y esa es, en resumen, la parte que vimos la semana pasada. Hoy nos vamos a enfocar en entender la parte positiva del mandamiento. No hay nada positivo en robar, ¿verdad? La parte positiva es lo que me manda a hacer. La parte negativa es lo que no debo de hacer. No debo de apropiarme de lo ajeno. La parte positiva es la que vamos a estudiar el día de hoy. Y mencioné que nos íbamos a meter en temas de política, así que hay una advertencia, ¿verdad? Por supuesto que yo no tengo ninguna autoridad para decirte por quién votar o por quién no votar. Mi autoridad está limitada a lo que dice la Escritura, ¿verdad? De manera que si yo les digo algo que es bíblico y realmente es bíblico, tú puedes decir que no te gusta, ¿verdad? Pero no puedes decir que está mal si es bíblico. Entonces, como voy a meter en temas de política, primero voy a dar un contexto de la parte positiva y luego algunos ejemplos de cómo se quebranta el octavo mandamiento y la mayoría de la gente no se da cuenta. Y muchos están felices y contentos con ese tipo de hurto, porque no nos hemos dado cuenta del problema que eso representa. Entonces, para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque es por ti que podemos estar aquí. Gracias porque a pesar de nuestros errores nos tienes paciencia, porque a pesar de nuestras negligencias y deficiencias, tú no nos abandonas. Por eso te pedimos que al estudiar estos mandamientos no solo podamos comprender, sino que podamos llevar a la práctica la responsabilidad que impone sobre nuestros hombros. Así como entendemos la parte negativa, ayúdanos el día de hoy a entender la parte positiva. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Éxodo 20:15, no robes. ¿Cuál sería, si esa es la prohibición, qué es lo que nos manda a hacer? No sé si te has puesto a reflexionar. En los mandamientos hemos visto que hay una responsabilidad interna y una responsabilidad externa. Algo que tú tienes que hacer como individuo y algo que tú harías para otros individuos. Lo que tiene que ver con el control, que todavía nos faltan 2 mandamientos y hacen más énfasis en la parte interna, pero en la parte de robar, la parte positiva la tenemos que dividir en una parte interna y una parte externa. Si empezamos con la parte interna, de hecho la semana pasada leímos la respuesta. El apóstol Pablo nos da respuesta en Efesios 4:28. Dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Ahora, esta traducción omite 2 palabras que me parece que son muy importantes, que sí están en el original. Pero la NBI consideró que no era necesario agregarlo. La Reina Valera 60 sí las agrega. Leamos ese mismo versículo en la Reina Valera 60. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo que es bueno
Bueno, son tres, ¿verdad? Lo que es bueno es la parte que la NBI omite. Trabaja honradamente haciendo lo que es bueno con tus manos. Eso es lo opuesto a robar, ¿no? Robar es quitarle algo a alguien. Entonces dice Pablo, ok, no robes implica también que en lugar de quitarle algo a los demás, trabajas con tus propias manos en lo que es bueno, con un objetivo, compartir al necesitado. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué compartirlo, verdad? No es suficiente ya con que yo trabaje con mis manos y listo, ya no estoy robando, ya estoy ganándome lo que yo tengo, es decir, estoy adquiriendo las cosas de la manera correcta, por medio de la creación, ¿verdad? Por medio de un servicio que presto y recibo dinero a cambio, que sería transferencia. Estoy haciéndolo de la manera correcta, pero ¿por qué compartir con el necesitado? No sé si quizás para ti es claro a simple vista. Acuérdate que se trata de no hacer lo que dice la Biblia y también evitar que se haga. Entonces, ¿cómo podría yo evitar el robo? ¿Cómo no nada más no robo yo, sino que yo pueda hacer algo para evitar el robo? Bueno, ¿quiénes se verían, en un sentido genérico, tentados a robar? Los que no tienen. De manera que si yo trabajo con mis manos y yo no robo, y ayudo a los que no tienen, estoy ayudando a evitar que esos que no tienen se vean tentados a robar. Así que no nada más no estoy robando, sino que estoy haciendo algo para evitar el robo. ¿Se entiende? En la parte externa, eso es conmigo. Yo no robo y ayudo a que otro no robe. En la parte externa, yo debo de evitar que otros sean robados. ¿Me explico? Debo darle a cada quien lo que le pertenece. Eso sería lo opuesto al robo, no hablando de mí, sino de mi prójimo. ¿Qué responsabilidad tengo yo para hacer que no se robe? Bueno, asegurarme que a cada quien se le dé lo que le pertenece, a cada quien lo que le corresponde. Entonces tienes el sentido interno y el sentido externo. Yo no robo, trabajo con mis manos haciendo lo que es bueno. Ayudo al necesitado para hacer mi parte en reducir la tentación a robar, ¿verdad? Y aparte me aseguro de que cada quien merezca lo que corresponde, de manera que no se le robe a nadie. La responsabilidad tanto interna como externa es la parte que este mandamiento nos manda hacer de forma implícita. No basta con que digas, pues yo no le quito a nadie lo que es suyo. Ok, qué bueno, pero te falta la otra parte. ¿Estás adquiriendo las cosas honestamente y ayudando a que no se robe? Ya sea asegurarme que a cada quien se le reparta lo que corresponda y que aquel que no tiene no se vea tentado a robar. Entonces, si nada más tienes una parte y no la otra, caes en la categoría de los fariseos. Que Jesús les dijo, sí, sí, muy bien, ustedes cumplen muchas cosas, pero por dentro están podridos, son corruptos, son hipócritas. No basta el sentido externo nada más, falta el interno, la responsabilidad interna y la responsabilidad externa. Entonces, tratemos de aplicarlo con lo que vimos la semana pasada, las formas más comunes de hurto, perder el tiempo. ¿Qué es lo opuesto a perder el tiempo en el trabajo? ¿Cuál es tu responsabilidad en el octavo mandamiento? No robes, ok. No solamente se trata de que, ok, no voy a perder el tiempo, sino que voy a ocupar el tiempo haciendo lo que mi puesto requiere y un poco más, para beneficio de mi empleador. Si tú eres tu propio empleador, pues para tu propio beneficio, pero estás haciendo lo que corresponde. No basta con no perder el tiempo. Tienes que buscar la manera de ser productivo. Tienes que buscar la manera de ser eficiente para dar más de lo que deberías. Si hablas de destruir la reputación de una persona, no bastan con que digas, no, pues yo no hablo mal de nadie. No, porque si tú oyes que alguien está hablando mal de otra persona, ¿qué es lo que te demanda el octavo mandamiento? No permitirlo, no ser partícipe de esas cosas. Entonces, si te llega un chisme buenísimo, así de esos que te ganchan, picoso, como dicen,
sobre alguien. No te imaginas lo que hizo, no voy a decir nombres, fulanito, lo que dicen las malas lenguas. No, hombre, ahí te va. Primero un cafecito y un panecito para estar más a gusto. Y ahí te va el chisme. Y tú escuchas todo. Y dices, hey, pero yo no he dicho nada. Yo no he arruinado la reputación de nadie. Ok, ya hiciste la parte negativa, pero ¿qué te demanda la parte positiva? No puedo permitir que otra persona sea robada, que se le quite algo injustamente. Su buena reputación se le está quitando con cosas que no son comprobables o que no traen ninguna evidencia que lo demuestre. ¿Me explico? Entonces la parte positiva me demanda decir, hey, así no es. A mí no me cuentes nada de tus chismorreos. La Biblia deja un camino muy claro. Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, ganaste a tu hermano. Si no, trae dos o más testigos. Para que todo conste con testigos. Si no los oye, dilo a la iglesia. Y si no oye la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La excomunicación. Entonces, ¿cuándo te enterarías tú de lo que hizo alguien? Hasta el tercer paso, hasta que se diga en la iglesia. ¿Y por qué se diría en la iglesia? Porque esa persona no reconoce su error, no se arrepiente de lo que hizo. Hasta ese momento, tú podrías enterarte de lo que alguien está haciendo mal, pero antes de eso, no hay ninguna justificación para que tú te enteres, porque estás yendo en contra del propio mandamiento de Jesús y encima estás siendo partícipe en un hurto. Le están quitando la buena reputación que pueda tener esa persona o institución o congregación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tú en las redes sociales ves que se está cometiendo ese tipo de hurto? ¿Qué deberías hacer? ¿Me gusta? ¿Me encanta? ¿Compartir? No, eso te hace cómplice. Eso te hace cómplice de hurto. ¿Qué deberías hacer? Si la publicación es pública, públicamente debes escribir, esto no es correcto, esta no es la forma, este no es el camino que Jesús enseñó. Haz lo correcto o yo voy a tener que tomar parte en el asunto. ¿Se entiende? Imagínate, tú ves que el esposo de tu amiga o la esposa de tu amigo está adulterando. La cachaste o lo cachaste con otro. ¿Qué harías? Yo no soy nadie para juzgar. Yo no me meto en esos temas. Ok, esa es la parte negativa, ¿verdad? Y la parte positiva, ¿qué deberías hacer? Hay que hablar con el adúltero, decirle, oye, ya te vi. Aquí el camino es simple. O le dices tú a tu esposo o a tu esposa, o le digo yo. Porque quedarme callado es ser cómplice, ¿verdad? ¿Qué se sentiría que Dios no quiera ni lo permita, pero que tu cónyuge te esté haciendo infiel y los demás saben, pero nadie te dice? ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías? Que todos saben que traes los cuernotes, como dicen, pero tú no. Y nadie te dijo, porque no se quieren meter en problemas. Y al mismo tiempo se dicen cristianos. Ahí hay un problema, ¿no? De incoherencia. ¿Cómo es posible que ves el mal, ves el hurto de la reputación, el hurto de la confianza, ves quebrantarse los mandamientos y no dices nada? No significa que tienes que ir corriendo a decirle, amiga, no sabes a quién acabo de ver, a tu viejo. No, primero le dices a él, más vale que tú confieses esto, porque si en tanto tiempo no lo haces, lo voy a hacer yo. ¿Y tú por qué te metes? ¿Por qué andas de metichón? A ver, ¿por qué? Porque eso es lo correcto. Tengo un mandamiento, no puedo ser cómplice de esas malas obras. No es agradable.
Además, tengo un compromiso con la persona que estás engañando. No voy a ser cómplice de tu engaño. ¿Se entiende? Y algunos dicen, pero vas a destruir mi reputación. ¿Qué le respondes? ¿Destruir la reputación de alguien es malo? ¿Qué dirías? Acabamos de ver que destruir la reputación de alguien es malo. Pero si por decir lo que esa persona hace o que salga a la luz se destruye su reputación, ¿estoy haciendo mal yo? No, quien destruye su reputación es él haciendo lo que hace. No yo cuando informo lo que hace. El que destruye su reputación es él haciendo esas cosas. Cuando yo revelo esa información y por consecuencia se destruye su reputación, no es mi culpa. Yo estoy haciendo lo correcto. ¿Se entiende? Pero en el proceso que corresponde, ¿verdad? No me puedo brincar lo que Jesús dijo y yo publicar en Face, en el grupo de infieles de Apodaca, no sé, ¿verdad? Y subes la foto. No, espérate, así no es, ¿verdad? Así no es. Vas con la persona, con testigos, informa según el proceso que Jesús enseñó, ¿verdad? Entonces, destruir la reputación de alguien injustificadamente, eso es hurto. Si se hace con plena justificación, es mal de pena. Y el mal de pena no está mal, aunque lleva la palabra mal en la frase. ¿Se entiende? Comprar un libro, sacarle copias y regalárselo a otros porque el libro está muy bueno. Eso va en contra de la propiedad intelectual, ¿verdad? ¿Qué deberías hacer entonces? Bueno, yo te recomiendo un libro muy bueno y te paso el link para que lo compres. Ay, qué feo, pues si tú ya lo tienes, es un PDF. Nada te cuesta mandármelo por correo. Nada te cuesta mandármelo por un mensaje. Pásamelo por WhatsApp. No seas codo. Ah, bueno, perdóname, ahí va. Ay, Dios te bendiga, hermano. Esta bendición sota que me has dado me va a ser muy edificante. Rateros. Eso es lo que son rateros, ¿verdad? Porque están tomando la propiedad de alguien sin transferencia, sin pagar lo que corresponde. Entonces, ¿qué aplica en ese caso? No, discúlpame, pero no te lo puedo regalar porque lo venden y yo no quiero quitarle a nadie lo que es suyo injustamente. Así que te lo recomiendo, te paso el link para que lo compres. Antes había lugares donde rentaban libros, no sé si todavía existe eso. Pero el punto es que no puedes participar de eso. Evadir impuestos, no pagar tus deudas, no pagar a tiempo. Mira, si alguien está bajo tu responsabilidad, supongamos que en el trabajo, tú tienes subordinados y los subordinados no quieren hacer las cosas como deben de hacerse, no lo quiere hacer de la forma legal. ¿Cuál es tu responsabilidad? No nada más decir, bueno, pues yo no lo hago. No, están bajo tu responsabilidad. No basta con que tú no lo hagas. No debes permitir que se haga. ¿Se entiende? No, las cosas como son. No, pero es que mira, si hacemos esto, nos sale mucho menos. Sí, yo lo sé. Pero la Biblia dice darle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ahora, ya cuando entremos en política vamos a ver qué anda con los impuestos, porque también hay impuestos que no tienen sentido, ¿verdad? Pero el mandato es darle al César lo que es del César. Y si tú tienes personas a tu cargo que quieren hacer las cosas incorrectas, son corruptos, malversan la información, ocultan información, tu responsabilidad no se limita a que tú no lo hagas, sino que debes impedir que se haga. Ok, pero ¿qué tal si no son tu responsabilidad? Mucho ojo aquí, porque luego hay cristianos que se van a un extremo totalmente incorrecto y se vuelven los policías del mundo. Y ahí andan metidos donde no les importa, viendo qué anda haciendo la gente para delatarlos, porque quieren hacer lo correcto. No, no estamos llamados a buscar los pecados del mundo y exhibirlos, ¿verdad? ¿Qué harías entonces si están unos compañeros que no dependen de ti y tú escuchas que están planeando hacer algo incorrecto? Ya los escuchaste. ¿Qué haces? No son tu responsabilidad.
son responsabilidad de alguien más. ¿Qué deberías hacer según el 8º mandamiento en el sentido positivo? No basta con que digas, no, pues cada quien, yo no me meto. ¿Qué deberías hacer? Oigan, eso no es correcto. A mí me pasó una vez. A ver si les sirve a ustedes. Claro que te vas a meter en problemas y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Hay distintas formas en las que puedes pagar el precio. A mí me tocó, yo estoy trabajando tranquilamente y escucho cómo se están poniendo de acuerdo para hacer mal uso de un recurso de la empresa. Cuando yo los escucho, yo ya tengo una responsabilidad y ya sé qué es lo que quieren hacer. Entonces les dije, ¿saben qué, muchachos? Les recuerdo que eso no está permitido. Así que les aconsejo que no lo hagan. Pero si deciden hacerlo y preguntan si alguien sabe quién fue, me voy a ver en la penosa necesidad de decir que ustedes fueron, porque yo no puedo ser cómplice ocultando o tapándoles lo que hicieron. Así que si ustedes se empeñan e insisten en hacer eso, asegúrense de que yo no sepa. Porque si yo sé y preguntan, no puedo mentir. Voy a tener que echarlos de cabeza. ¿Cómo crees que reaccionaron? Dijeron, muy bien, Hernán, así debe de ser. No, pusieron una carota. No les causó ni tantita gracia, ¿verdad? ¿Tú crees que iban a tener ganas de convivir conmigo, e invitarme a sus fiestas y reuniones de convivencia? No, no les conviene que yo esté ahí si lo que quieren hacer está mal. Entonces se traza una línea. Ahora, si quieren hacer algo, tienen que cuidar que yo no sepa. Al momento en que me entere, les tengo que recordar, eso no se vale. Y lamentablemente no puedo ser su cómplice ahora que ya sé. Pero no es mi responsabilidad ir corriendo. Jefe, no sabe que acabo de enterarme. Resulta que este quieren hacer eso. Que no hay evidencia de eso. Yo no estoy llamado a andar sacando a la gente sus pecados a la luz. Pero yo no puedo ser cómplice. Si está en mis manos, lo tengo que impedir. ¿Me explico? Yo no estoy llamado a obligar a la gente a que no peque. Ni siquiera Dios hace eso, ¿verdad? Pero no puedo formar parte de lo que ellos hacen. Pero si están bajo mi responsabilidad, sí tengo la obligación de evitar que eso suceda, aunque me cueste mi trabajo. Entonces imagínate, tú te enteras que tu jefe quiere hacer un proyecto chueco, por así decirlo, y quiere que participes en eso. ¿Qué dirías? ¿Es mi jefe? A mí me pagan por obedecer órdenes, así que yo voy a obedecer. No, debes de oponerte a eso. Ojo, no le vas a decir al jefe, no voy a dejar que usted haga eso. No tienes ninguna autoridad para eso. Lo que debes de decir es que eso está mal. Y si quieres hacerlo, no me incluyas. Y si alguien pregunta, no voy a poder quedarme callado. Así que negociemos cómo vamos a salir de esta. ¿Sabes qué es lo más probable? Te van a correr. Te van a despedir. Porque si eso quiere ser tu jefe y tú eres un estorbo, entonces ya no eres necesario en la empresa. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? O mejor dices, no, pues mira, yo no soy nadie para juzgar, yo nada más veo a Cristo. Mientras yo no haga nada malo, no hay problema. No, ese es el problema de entender bien los mandamientos, ¿verdad? Que nos quedamos sin excusas. Y a veces el precio que hay que pagar es muy difícil. Es muy difícil. Imagínate, tienes familia, dependes de ese trabajo y salen con sus cosas y tú tienes que confrontar la situación y te corren, va a ser muy difícil. Pero eso es una prueba para ver dónde está tu fidelidad. ¿Cuál es tu tesoro? Fue lo que Jesús dijo. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es valioso para ti? Y ahí es donde quedamos en evidencia. Pero es muy difícil hacer lo correcto. Entonces, si yo soy testigo de un robo, si yo testigo de algo malo y la autoridad me demanda testificar, tengo que hacer lo correcto. Y me acuerdo mucho de un video que era, pues en cierta forma gracioso,
donde pasaban a varias mujeres que les estaba entrevistando un reportero de televisión porque habían llevado preso a su hermano. Y cuando le preguntan, ¿qué pasó? Ellas decían, sí, yo sé que mi hermano es marihuano y que a veces roba y sí, a veces hace esto y a veces lo otro, pero él es buena persona. Y no querían que la policía se lo llevara. Así que mamás, que son las más propensas a estas cosas, resulta que tu hijo se robó algo y tienes a la policía ahí. ¿Vas a testiguar contra tu hijo o vas a ayudarlo a huir? ¿Qué harías? Yo sé que hay muchas mamás que dicen, no, mijo, tú escóndete. Tú nomás pídele perdón a Diosito, Él te perdona y ya. Y sabe la señora decir, no, mi hijo no está, hace mucho que no lo veo. Se quebranta el 8º mandamiento, porque estás permitiendo ese tipo de maldad, ese tipo de robos y estás siendo cómplice. Entonces, qué difícil es tomar las decisiones de hacer lo correcto. En ninguna forma debemos de pensar que es fácil. Por eso dice la Escritura que si en lo poco eres fiel, en lo mucho lo vas a ser fiel, pero si en lo poco eres infiel, tampoco serás fiel en lo mucho. Si no estamos habituados a tomar las decisiones correctas cuando se vengan las situaciones difíciles y complicadas, no creas que vas a hacer lo correcto. Vas a hacer aquello que estás acostumbrado a hacer. Si dices mentiritas pequeñitas, que es el próximo mandamiento, cuando llegue una situación donde decir la verdad te perjudique, ¿qué crees que vas a hacer? Pues vas a mentir. Si estás acostumbrado a hacer lo correcto en el día de la prueba difícil, es mucho más probable que hagas lo correcto, porque estás acostumbrado a pagar el precio. Así que no es algo que espontáneamente te van a hacer. Eso es lo que quiero que me entiendan. No es algo que espontáneamente vas a hacer correcto. Es una forma de vivir, una forma de hacer las cosas. Hay muchos cristianos que sueñan que dicen, yo voy contra corriente, yo soy el Elías y el Eliseo y como profeta del Antiguo Testamento. Ay, sí, por favor, les das me gusta a muchas cosas que no deberías darle me gusta. Por la presión social. Te ríes de cosas que no deberías reírte por la presión social. Cuando lleguen las cosas difíciles, vas a ir con la corriente. Es muy difícil ir contra corriente. Es muy difícil ser el único que piensa diferente. Ser el aguafiestas. Ser el que arruina la diversión. El que arruina las buenas cosas. ¿Y con qué valor vas a permanecer firme? Todo empieza en las cosas pequeñas. Entonces, si entiendes la parte positiva y la parte negativa, entiendes la enorme responsabilidad. Y tienes que cumplir la responsabilidad interna, lo que tú no haces, lo que tú haces y que otros no sean robados, que es la responsabilidad externa. Ahora, en cuanto al mandamiento de Pablo, el que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos, haciendo lo que es bueno y que comparta con el necesitado. La parte de compartir. Es necesario compartir para contrarrestar el robo, ¿sí? Porque ayudas a prevenir el robo, ¿verdad? Pero la parte de compartir con el necesitado puede desviarse gravemente del mandato bíblico. En el nombre de hacer el bien, puedes estar quebrantando el 8º mandamiento sin siquiera estar consciente de lo que estás haciendo. Ahora, vamos a Hechos 20:35, donde Pablo confirma, además de Efesios que ya leímos y que acabo de repetirles, confirma esta parte de trabajar y compartir. Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y aquí nos agrega no nada más a trabajar honradamente en lo que es bueno, sino trabajar duro. ¿Es una propuesta o es un mandato? Es un mandato. Hay que trabajar duro. Una característica de un cristiano debe ser el trabajo duro, en lo que es correcto, ¿verdad? No como los narcos que le piden ayuda a Dios para
lograr pasar la droga. No. Trabajar honradamente, duro en lo que es correcto, es una obligación para todo cristiano. ¿Por qué? Porque debes compartir con los necesitados. Es mejor dar que recibir. Ahora, el Nuevo Testamento enseña una y otra vez que debemos ayudar a los necesitados. Lucas 3:11. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el principio aquí? Lo que Pablo enseñó cuando pedía colecta para los pobres, que la abundancia de unos supla la necesidad de otros. Y Pablo aclara, no se trata que tú ayudando a otro ahora quedes tú en necesidad. Se trata de solucionar y suplir la necesidad sin que nadie quede en necesidad. Entonces, cuando hablamos de una congregación y alguien tiene necesidad, no todos estamos en la posibilidad de ayudar, porque el momento en que ayudo me quedo yo en necesidad. Pero el que tiene abundancia en eso, tiene responsabilidad de ayudar al que no tiene, de manera que se suple la necesidad y él mismo no queda en necesidad. ¿Se entiende? No es hacer un pozo para tapar otro. Oye, ahí hay un pozo. Ah, bueno, escarbemos para llenar ese pozo. O bueno, aquí hay otro pozo. Escarba otro y nunca acabas. El principio es que la abundancia de uno suple la necesidad de otro. Ahora, 1 de Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? El momento que tú eres consciente de eso y no haces nada, estás haciendo las cosas mal. Recuerden que el pecado es por omisión o por acción. Acción, algo que hiciste que no debiste hacer. Por omisión, algo que debiste haber hecho y no hiciste. Y aquí está hablando de omisión. Sabes que tiene necesidad, tú puedes ayudarle y no lo ayudas, estás mal. Estás pecando por omisión. Mateo 25:35 al 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Se entiende? Hay que ayudar a los necesitados. Y Dios lo ve como si lo estuvieras haciendo por Él. Y la Biblia enseña que hay recompensa en esas cosas. Ahora, Hechos 4:32 al 35. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Para mí un día me preguntaron algo muy difícil. ¿Tú crees que la Biblia es verdad? Claro que sí. ¿Y eres cristiano? Claro que sí. ¿Y estás en una iglesia? Claro que sí. ¿Y ya vendiste todo lo que tienes? Claro que no. ¿Por qué habría de venderlo? Porque la Biblia dice que así deberían ser las iglesias. Acabamos de leerlo. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Así que si alguien se acaba de comprar un carro, yo tengo necesidad. Y aquí dice que deberías venderlo para que yo ya no tenga necesidad. Entonces, si tú te consideras cristiano, Hernán, ¿por qué no has vendido lo que tienes? ¿Qué responderías? ¿Mm? De hecho, así nos ganchaban en otras doctrinas. ¿Quién quiere donar su casa ahorita para hacer lo que la Biblia dice? Y había personas que pasaban con sus llaves. Ahí está. Alguien que pasaba con las llaves del carro. Yo dono mi carro.
Oye, a mí me dolía en el alma. No puedo. Si tengo carro, no quiero donarlo. Dios te va a multiplicar. Si tú das un carro, Él te va a dar 3. Pues suena buen negocio. Pero ¿en qué me voy a mover? Y tenía una lucha interna. No, no. Entonces cuando me cuestionan, ¿por qué tú no haces lo que la Biblia dice? Si estás convencido que la Biblia es verdad y tú eres cristiano y estás en una congregación y hay personas con necesidad, ¿no te parece que estás haciendo las cosas mal? ¿No te parece que todos deberíamos de vender nuestras cosas y dármelas a mí para que yo lo reparta a cada quien según su necesidad? Y yo estoy muy necesitado. ¿Qué opinas? Cuando alguien diga, oye, pues yo quiero ser cristiano, ir a tu iglesia, excelente, ¿tienes casa? ¿Cuántos carros? ¿Computadora? ¿Cuántas televisiones? Y empezamos a hacer la cuenta, bueno, tienes tanto tiempo para venderlo y traernos todo ese dinero. Nosotros vamos a analizar tu situación y de todo lo que traigas más lo que todos los demás han traído, te vamos a dar lo que tú necesites. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hagamos eso. Levante su mano. Nadie, no puede ser. ¿Por qué no quieren hacer lo que la Biblia dice? Algo no cuadra, ¿verdad? Aunque a veces no podemos explicar qué es, pero algo no me cuadra. Aquí hay algo que no está claro, aunque sí, lo estoy leyendo, ¿verdad? Claramente ahí dice, ¿quién tiene 2 carros y quién no tiene carro? Según Juan el Bautista, quien tenga 2 capas, denle una al que no tiene. Oigan, yo estoy necesitando un carro. ¿Quién tiene más de uno? Porque la Biblia dice que si tienes 2, deberías darme uno. Sí dice eso, pero algo no cuadra, ¿verdad? O decir, no, no, es que no todo en la Biblia aplica, no todo. Hay cosas del Viejo Testamento. No, esto es del Nuevo Testamento. Y pasa saliva, entonces no hay cómo defenderte. Yo le pasé difícil cuando me preguntaron eso. Y aquí es donde quiero entrar al tema de la política. Sin ánimo de ofender a nadie, tenemos que examinar lo que ha sido muy tentador para los mexicanos, lo que hace que pongan a ciertas personas en un pedestal y los califiquen de buenas personas por la manera en que ayudan a los pobres y al mismo tiempo quebrantan el 8º mandamiento, pero muchos cristianos no se han dado cuenta. Mira, cualquier gobierno, si la iglesia tiene responsabilidad con los pobres, el gobierno también. Y si tú lees Romanos capítulo 13, enseña que toda autoridad ha sido puesta por Dios con el propósito de castigar el malo, dar mal de pena, y de que los malos teman hacer lo malo, ¿verdad? Es evitar la maldad, o perdón, hacer justicia cuando se hace maldad y refrenar la maldad. La obligación de la autoridad es dar el mal de pena que corresponde y disuadir al malvado en hacer las cosas malas. Por eso dice la Biblia que si tú haces el bien, no tienes que temer la autoridad. Quien teme la autoridad es el que hace las cosas mal. De manera que por Romanos capítulo 3 entendemos que la autoridad no está encima de Dios, sino que es Dios quien la establece y le da los lineamientos que debe de hacer. De manera que ningún gobierno está por encima de Dios, ¿correcto? Luego, con todo lo que vimos, ok, ¿tienen responsabilidad con los pobres? Sí. El gobierno, sobre todo estos últimos 2 que hemos tenido, busca, y voy a leer los conceptos como ellos los manejan y como es la forma correcta, hablan de la distribución de la riqueza y de la justicia social. El gobierno busca que la riqueza que se genera en el país se distribuya de manera que evitemos desigualdades, que haya más igualdad y justicia social. Es decir, se basa en la idea de que un reparto más equitativo de los recursos puede mejorar el bienestar general y reducir la desigualdad. Es cierto, de hecho nosotros en nuestro estado tenemos a uno de los municipios más ricos de toda América Latina, San Pedro Garza García. Si tú te mueves por sus calles, estás en otro país, ¿no? Dices, esto es primer mundo. Y luego te vienes para acá, para Podaca, y dices, no sé, estoy en África o... Hay un cambio muy radical. Hay mucha desigualdad.
Entonces alguien dice, oye, eso está mal. No puede haber gente tan rica y gente tan pobre en el mismo estado, en el mismo país. No se está distribuyendo bien la riqueza. Hay que distribuirla mejor y buscar eliminar esas desigualdades tan impresionantes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? No, no, no le saque. Sí. Escuché a alguien decir, Elon Musk, ¿cuántos billones de dólares tiene? Decían, son como 200 billones de dólares. ¿Cuántas personas hay en el mundo? 8 billones. Si Elon Musk nos diera a cada persona 2 billones, todavía tiene más de 100 billones para él. Qué injusto, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo te caerían 2 billoncitos? ¿Cuánto es un billón? 1 millón de millones. ¿Cómo te caería que pusieran una ley para que Elon Musk te dé a ti? Imagínate, en mi familia somos 5. Que a cada uno nos dé 2 billones de dólares. ¿Cómo ves? Si votas por mí, voy a poner esa ley. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Qué mal que digas amén. Ojo, ¿cómo es eso correcto? Mira, el gobierno busca implementar programas de bienestar social, apoyo financiero y servicios esenciales a personas y familias de bajos ingresos. Ejemplo, subsidios de desempleo. O sea, te quedaste sin trabajo, el gobierno te va a pasar una lanita pues para que te alivianes y ya cuando consigas, retiran la ayuda. ¿Buena idea? Digo, está buena la idea, ¿no? ¿Cómo te caería una ayuda de gobierno cuando no consigues trabajo? Excelente. Ya cuando consiga el trabajo no es necesaria la ayuda. Servicios esenciales a personas y familias de bajos ingresos. Por ejemplo, descuento para estudiantes. ¿Quiénes fueron estudiambre en su tiempo? Acá en México, bueno, quizás nomás es Nuevo León o nomás Monterrey. A los estudiantes pobres les decimos estudiambre, porque siempre estás pasando hambre cuando estudias porque no hay recursos. Entonces, ¿qué tal becas para estudiambres? Excelente. De hecho, yo me beneficié. La gran mayoría de los semestres de mi carrera universitaria fue con apoyos de bajos recursos. Y aparte, había una forma de obtener otras becas si te hacías miembro de la mesa divertida, digo, de la mesa directiva. Pues me metí en la mesa directiva. Yo organizaba viajes a empresas. Mi trabajo consistía en hablar a la empresa y decir, oye, quiero llevar un grupo de estudiantes para que nos muestres tus instalaciones. Y tu empresa tiene que ver con el giro de la carrera que tenemos. Todas las empresas decían, me parece muy bien. Yo le decía, ¿qué día vamos? Listo. Hablaba en la facultad, necesito que me presten el camión. Obviamente yo no lo iba a manejar con chofer, porque voy a llevar un grupo a esta empresa para un recorrido. Y la escuela decía, excelente. ¿Y qué me ganaba yo? No pagaba la cuota interna y me daban taco bonos. Su nombre lo dice, un bono que podía cambiar por tacos. Me ayudó como no tienes idea. Pude terminar mi carrera por todo ese tipo de ayudas. No estoy en contra de eso, quiero dejarlo muy claro. No estoy en contra de eso. Por eso leí los versículos que dice que tenemos una responsabilidad con los pobres. El problema es el método. Entonces, subsidios y ayudas. Subsidios y ayudas directas a sectores específicos de población. Personas con circunstancias especiales. Se les ayuda específicamente con dinero. Ok, eso es lo que hace el gobierno. Y ha sido muy atractivo para muchas personas. Porque quizás en muchos años o antes de que yo naciera, quizás se hacía, no lo sé. Pero en toda la edad que yo tengo, yo no recuerdo que el gobierno me dé dinero. Y hay dinero para los ninis, ¿verdad? ¿Qué es un nini?
ni estudia ni trabaja. Y en Ciudad de México, acá no nos toca, ¿verdad? No estudias y no trabajas, ahí te va una ayuda. Estudias, ahí te va una ayuda. Qué bueno. Digo, es bueno que se ayude a los pobres. Pero quiero darte ahora esta analogía. Cuando hablamos de la distribución de los recursos para ayudar al que no tiene, podemos caer en un problema muy serio. Y quiero tratar de ilustrarlo de la manera más simple. Imagínate que queremos implementar ese tipo de políticas en un salón de clases. Hay alumnos, como siempre, están los nerds que sacan buenas calificaciones. Y están los burros, sin ofender a nadie, los burros que sacan malas calificaciones, ¿verdad? Normalmente cuando tratas un salón, ¿cómo identificas a un nerd? No me refiero al estereotipo de los lentes y esa ropa, no. ¿Dónde se sientan los nerds? A mero adelante, ¿a dónde están los nerds aquí? ¿Y dónde se sientan los burros? A mero atrás, ¿por qué? Si estás bien adelante, no tienes de otra más que poner atención a lo que dice el maestro. No te puedes distraer en el cotorreo. Pero los que están atrás, platican bien a gusto. Estás poniendo atención y alguien te dice, ¿quieres chicle? ¿Quieres chicle? ¿De qué sabor es? Hierbabuena con sandía. Oh, mi favorito. Y alguien más oyó, ya escuché que tienen chicles. Oye, dice aquel que sí tiene chicle. Y ya se te olvidó la clase. ¿Verdad? Oye, hay que hacer la tarea. Oh, ni entendí nada. Ok, tienes este salón. Queremos lograr que todos pasen. Queremos solucionar el problema de las malas calificaciones. Así que vamos a redistribuir los puntos. Supongamos que hay 4 alumnos en particular. Un alumno, y no les voy a poner nombre para que nadie se identifique, un alumno saca 50, otro saca 60, otro saca 90 y otro saca 100. Implementamos las políticas de la redistribución de puntos. Al que saca 100, le vamos a quitar 25 y se los voy a dar al que sacó 50. El pase es 70. Entonces, sacaste 100, oye, ¿tú tienes mucho? 100 es mucho. Yo me acuerdo en la facultad que un día me enseñó una sabiduría profunda. El pase era 70, me decían, sacar 70 es bueno, más es vanidad. Y yo no quiero pecar de vanidoso. 70, como es. Ok, sacó 100 y otro sacó 50. Oye, tienes una responsabilidad. Te voy a quitar 25 puntos y se los voy a dar al que tiene 50. 100 menos 25, 75. 50 más 25, 75. Iguales. Al que no tiene, ya le dimos, quitándole al que tiene. Ahora el que sacó 60, ¿cuántos puntos necesita? Mínimo 10. Pero el otro sacó 90, así que vamos a quitarle 15. 90 menos 15, 75. 60 más 15, 75. Y ya tenemos igualdad. ¿Mm? ¿Qué opinarán fulanito y menganito que sacaron 50 y 60 respectivamente? ¿Te parece bien? Uy, me salvaste la vida. Así, ahora sí quiero estudiar. Así se siente bien venir a la escuela, que lo apoyen a uno, porque uno tiene sus problemas. Digo, a veces no desayuno y se siente así como que, ay, no entiendo. Pero gracias al apoyo del gobierno, ya puedo sacar 75. ¿Eh? ¿Te parece bien? Ahora preguntemos del que sacó 100, ¿cómo se siente? ¿Eh? ¿Eso es robo? Claro que es robo. ¿Por qué? Porque le estás quitando algo que le corresponde injustificadamente. Pero el otro tiene necesidad. ¿No dice la Biblia que debes darle necesitado? Yo honradamente saqué el 100, que es algo bueno.
¿No debería pasarle 25 puntos al que no los tiene? ¿Mm? ¿Cuántos votaron porque les daban dinero? No levantes la mano. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Eh? Hay que ayudar a los pobres, así que les vamos a quitar a los ricos, les vamos a poner más impuestos. ¿Sabes qué, Elon Musk? 200 billones, es mucho, o sea, es demasiado. Repártelos con los que no tienen. ¿Qué eres tan egoísta? ¿Cómo puede ser que una persona acumule tanto si él podría solucionar el problema del hambre mundial? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser en San Pedro que tengan esas casas tan lujosas cuando hay personas que no tienen ni en qué moverse? ¿Te parece justo? ¿Eh? Algo no cuadra. ¿Te das cuenta que algo no cuadra? Dices, pues sí, sí es ayuda, pero como que suena mal, ¿no? Ahora fíjate, ya te leí los versículos bíblicos que hablan sobre dar a los pobres y te estoy poniendo el ejemplo de cómo vamos a hacer que haya más igualdad. No es justo que uno saque 50 y uno saque 100. ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Mm? ¿Por qué con sus privilegios saca 100? Mientras el otro pobre ahí muerto de hambre saca 50. No, 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 no. Vamos a quitarle al que tiene 100 para darle al que tiene 50. Ahora, ¿qué pasa si la mayoría del salón son de esos que sacan 50 y 60? Pues hay que quitarle más a los que tienen, porque hay muchos pobres que sacaron bajas calificaciones. ¿Eso es robo? Claro que es robo. Claro que es robo. Darle a cada quien lo que corresponde es la parte positiva. Trabajar honradamente con tus manos en lo que es bueno para compartir con otros. Esa es la responsabilidad de todos, no nada más de los que tienen, ¿verdad? Es la responsabilidad de todos. Trabaja con tus manos honradamente en lo que es bueno. ¿Quieres sacar un 100? ¿Cómo obedeces el mandamiento? Esfuérzate, ¿verdad? Esfuérzate con tus manos en lo que es bueno. Ay, es que mi hijo mío tiene mente de teflón. No se le queda nada. Ay, pobrecito, quítale al día 100 para darle al querubín. Lo que necesita porque tiene problemas, no se le graba, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. El muchacho se quiere grabar, se le olvida. Ah, pero pregúntale por el nuevo integrante de los Tigres o de los Rayados. La alineación con la que van a jugar. Los personajes de Dragon Ball, de Pokémon. Hay un problema, ¿estamos de acuerdo? Hay un problema que parece que es una buena acción, parece que es algo bueno, pero en realidad es un hurto. ¿Sabes lo que pasa cuando se instituyen ese tipo de cosas? Los que se esfuerzan para sacar 100, en el próximo examen, que saben que les van a quitar esos puntos, ¿se van a esforzar por sacar un 100? No, van a decir, pues, ¿para qué? Mejor saco un 60, un 50 y que me ayuden para pasar. ¿Y qué pasa si los que sacaban buenas calificaciones, como sabe que se los quitan, ya no sacan buenas calificaciones y ahora están todos reprobados? ¿De dónde sacan los puntos? Ahí viene la caída de esos sistemas. Porque mientras otros generan dinero y los políticos los reparten, tienen a mucha gente feliz, porque no saben de dónde viene el dinero ni les importa. Lo que quieren es que se los den. Y cuando los que lo generan ya no lo generan, ¿ahora de qué vamos a vivir? Eso es lo que colapsa esos sistemas. En primera entrada es un robo. Pero entonces, es cierto que debemos ayudar a los pobres, ¿correcto? Que si tú tienes dos capas, le des una al que no tiene. Entonces, ¿dónde está el problema de ese sistema? El problema es que yo te leí versículos elegidos para engañarte.
para hacerte pensar que es válido, pero no leí todos los versículos que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Achis, ¿cómo? Yo tengo necesidad. Yo requiero que me des una ayuda para mi necesidad. La Biblia dice que si alguien tiene dos, le dé al que no tiene. Que ayudemos al necesitado. Yo estoy necesitado. Sí, mi querido querubín. Pero también la Biblia ordena que si no trabajas, que no comas. ¿Verdad? Fíjate, la responsabilidad de la iglesia para ayudar a las viudas. Las viudas, sobre todo en aquel sistema de la sociedad, quedaban totalmente desamparadas, porque no podían tener posesiones, no tenían la fuerza para trabajar la tierra. Entonces se queda viuda, no hay nadie que le ayude y no hay forma de que pueda sostenerse a sí misma. ¿Qué hizo la iglesia ante esa situación? Hay que ayudar a las viudas. Y estas son las instrucciones. 1 Timoteo 5, versículo 3 al 15. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyes en esa lista las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo, y es que algunas ya se han descarriado por seguir a Satanás. Fíjate bien, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Hay personas con necesidad que son viudas? Sí. ¿Ayudamos a todas las viudas? No. ¿A qué viudas sí se deben de ayudar? Las que realmente están desamparadas, que no tienen ningún otro familiar que se haga cargo. Porque si tienen algún otro familiar, el familiar se hace cargo de su viuda, ¿verdad? De su familia. No tiene familiares, está desamparada. ¿Cuál es el siguiente criterio? Buenas obras. Tuvo testimonio de que fue fiel a su esposo. Él lavaba los pies de los creyentes. ¿Qué significaba eso? Era un asunto de hospitalidad. Cuando llegaban cristianos de otras partes a hablar de las cosas de Dios, se les daba hospitalidad y como todos andaban en sandalias y no había pavimentación, está todo lleno de tierra, no podías entrar en una casa con las patas todas mugrosas. Entonces se tenían que lavar los pies. Sabemos que los esclavos de más bajo rango eran forzados a lavar los pies a las personas. Pero cuando un cristiano lavaba los pies de sus invitados, como Jesús lo hizo en la última cena, mostraba una gran humildad y disposición al servicio. Entonces, no se ayuda a la viuda porque es pobre, ¿verdad? Sino porque su testimonio refleja el servicio a Dios. No puede trabajar para sostenerse, pero sí le sirve a Dios con constancia y consistencia. Y solo esas viudas eran ayudadas. Entonces, no se ayuda al pobre porque es pobre, sino que hay que examinar por qué es pobre y cómo es que evitamos que sean holgazanes y que pierdan el tiempo, porque el que no trabaje, que no coma. ¿Se entiende? Ningún hombre o mujer que sea capaz de mantenerse a sí mismo tiene derecho a depender de otros. Esa es la forma de resumir estos versículos. Ningún hombre o mujer que puede ser capaz de sostenerse a sí mismo debe depender de otros. En la ley de Moisés, ¿cómo se le ayudaba a un compatriota judío que cayó en desgracia económica? Éxodo 22:25. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como prestamista ni le cobrará intereses. Prestado.
¿Qué significa que es prestado? Que lo va a regresar. No dado, prestado. ¿Qué implicaba eso? Ok, me prestas ese dinero. Tengo que hacer algo para multiplicarlo, para que pueda regresarlo y seguir viviendo. Entonces tengo que ponerlo a trabajar, ¿verdad? Tengo que buscar la manera de comprar algo y venderlo que me dé ganancias para poder seguir haciendo mis compras y mis ventas sin depender de nadie más y regresar el dinero que me prestaron. Le prestas dinero al pobre para que trabaje con sus manos honradamente en lo que es bueno y deje de ser pobre. No regalas el dinero. Ahora, yo dije, en la facultad me daban beca, no me daban el dinero. Ahí está pagado, ahora estúdiale. Y había becas por calificación. No tenía acceso yo a esas porque yo trabajaba y estudiaba y no podía dedicarme tanto tiempo. Pero yo conocí personas que además de los escasos recursos, se ganaban beca por promedio. Y ahí sí te daban un dinero. ¿Pero por qué? Tú ya hiciste un esfuerzo por salir adelante. Ya pusiste el empeño y trabajaste en lo que es bueno. Hay una recompensa. Ese es el criterio que Jesús enseñó en la parábola de las minas y en la parábola de los talentos, ¿verdad? A cada uno de sus siervos reparte. De hecho, especialmente en la parábola de las minas. A uno le dio 10 como recompensa, 10 ciudades, a otro le dio 5 y a otro que no multiplicó lo que se le dio, se le quitó. Dijeron, eso que tenía, quítaselo y dáselo al que tiene 10. Y ahí argumentan, Señor, pero ya tiene 10. ¿Qué tiene? Al que tiene más se le dará más. Y al que no, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿a qué pobres ayudamos? A los que no tienen la capacidad de sostenerse por sí mismos. A los que están en una situación tan crítica que ellos mismos no pueden salir de ahí. Y sobre todo, la ayuda es voluntaria. A nadie se le tiene que quitar el dinero para ayudar a otra persona. Oye, pero leímos que todos vendían lo que tenían, ¿no? Primero, 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ok, entonces, yo debo ayudar a los pobres por voluntad propia, ¿verdad? Según mis propios recursos, según mis responsabilidades. Cuando el gobierno dice, no, tú tienes mucho, te voy a quitar para dárselo al que está pobre, decimos, oye, eso ya no se ajusta a la Biblia. Tú no tienes ningún derecho a quitarme lo que me corresponde, lo que yo obtuve trabajando honradamente en lo que es bueno. Si yo voluntariamente quiero hacerlo, tengo libertad de hacerlo, pero no me puedes quitar el dinero para hacerlo. Hechos 5:4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿De quién está hablando? De Ananías. ¿Se acuerdan? Precisamente en el contexto de que la gente vendía terrenos y casas y daba el dinero a los apóstoles para que lo repartieran según la necesidad. Así fue como Bernabé se ganó su sobrenombre Bernabé, el que consuela. A Ananías y Zafira se les ocurrió la excelente idea de imitarlos. Tenemos por ahí un terrenito, lo vendemos y vamos a darlo a los apóstoles, como le hizo Bernabé. Pero se pusieron de acuerdo ellos, vamos a dar solo la mitad. Solo una parte, la otra parte no lo quedamos, pero les decimos que eso costó, para que todos piensen que somos como Bernabé, que vendimos el terreno y todo íntegramente se lo dimos a la iglesia porque somos muy buenas personas, somos muy buenos cristianos. Eso es lo que van a pensar, pero en realidad solo dimos una parte. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a Ananías? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? ¿Qué significa eso? Tú podías hacer lo que quisieras con ese dinero. Estaba en tu poder, es tuyo. No tenías por qué traerlo para los pobres. Eso demuestra que yo no tengo ninguna obligación de vender lo que tengo para dárselo a los pobres, porque es mi propiedad y yo la administro como yo considero que es mejor según los parámetros bíblicos. Así que ningún cristiano está obligado a ayudar a los pobres. Ninguno tiene que vender sus casas, sus terrenos. Ninguno que tenga 2 carros me tiene que dar uno. No,
Si quieres hacerlo, libremente puedes hacerlo, porque tú así lo quisiste. No es una obligación. ¿Se entiende? Al momento en que tú haces obligatorio ayudar a los pobres, estás hurtando. Y como es por medio de la ley, no es escondidas, ¿verdad? Es un robo literalmente. Estás robando. Y los cristianos no podemos apoyar a alguien que roba, ¿verdad? Oye, Hernán, pero es que me cae muy bien ese dinero. Sí, lo mismo dice el que es corrupto, ¿verdad? Lo mismo dice el que soborna, el que altera las básculas para ganar más. Me cae muy bien ese dinero. ¿A quién le caería mal un dinerito? Diría, no, no, yo dinero no, gracias. No se trata del beneficio que recibes con ese dinero, sino del robo que se hace para ponerlo en tus manos. Pero atrae tanto a los ciudadanos de nuestro país. Casi, casi beatifican al que les regala el dinero, robándoselo. Hermanos, hay que ser bíblicos. No porque regalen dinero a los pobres es una buena acción. Tiene que ser de la forma correcta. Y no todo el que es pobre debe ser ayudado. Porque si no quiere trabajar, dice la Biblia, que no coma. ¿Se entiende? Algunos, no aquí, ¿verdad? Me han tachado de ser demasiado cruel y frío cuando digo estas cosas. No puede ser que tengas el corazón tan duro, Hernán. ¿Cómo te atreves a decir eso? No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Necesitamos reflexionar mucho. Cuando escuches, vamos a dar más becas, más dinero. Escuché a la presidente decir literalmente que las becas por promedio eran injustas. Solo se le ayudan a los que sacan mejor promedio, eso es injusto. Vamos a quitar eso. Se les va a dar a todos los que tengan necesidad. Ok, qué bueno que se ayude a los que tienen necesidad, pero explícame cómo sacas ese dinero, porque si no soy cómplice. 2, no tienes por qué quitar las recompensas al mérito, ¿verdad? Mamás con sus hijos, por favor, piensa como cristiano bíblicamente hablando. Mamás que yo he escuchado que dicen, no, vamos a hablar con el colegio para que dejen de dar premios de primer lugar en las competencias y de promedio, porque los niños que no ganan se ponen muy tristes. No queremos que los niños estén tristes. ¿Tú quieres que los niños estén tristes? No. Entonces ya no hay que dar esos premios, porque luego el que gana primer lugar se cree mucho y los otros pobres muchachitos que no pudieron ganar están todos deprimidos. Vamos a eliminar las competencias. Y si hay competencias, a todos les damos el primer lugar. Y así tus hijos van a ser felices y no se van a sentir tristes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo he escuchado a mujeres que se dicen cristianas hacer ese tipo de peticiones. Es más, hasta aquí en la iglesia nos han pedido que no hablemos sobre el mérito, porque se ponen tristes los que pierden. ¿Pero qué dice la Biblia? A cada uno según sus obras. Y al que no multiplicó, aún lo que tenía se le va a quitar. Qué frialdad la de Dios, qué crueldad. No, es lo que se llama justicia. Justicia. No es justo que le quiten a los que tienen para darle a los que no. No es justo. Eso tendría que ser voluntario. Y si quieres ayudar, entonces ingenia las maneras de generar el recurso para ayudar.
pero no a los que no trabajan porque no quieren, solamente a los que realmente no pueden. Y eso es mucho más difícil, ¿no? Pero eso no gana votos. Eso no va a hacer que quieran votar por mí. Si yo te digo, oye, no, querubín, si no te esfuerzas, no hay ayuda. Ah, pues mejor voto por aquel que me lo va a dar como si nada, ¿verdad? Populismo. Y así se ganan muchísimos votos. Ojo, fíjate los países que han implementado esas políticas. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Mm? Todo es miel sobre hojuelas y felicidad cuando hay dinero para repartir. Pero cuando los que generan el dinero ya lo generan, se vienen las crisis. Y ya no es posible solucionarlas, porque ya no hay a quien quitarle dinero. Ya no hay a quien quitárselo. Y los demás nomás están con la mano así esperando que se los den, porque por eso votaron por ellos. Ahí es donde se hace el problema. Y si no abrimos los ojos, mis hermanos, vamos a convertirnos en un país de ese tipo. La democracia es muy útil y muy buena, pero tiene una debilidad, la ignorancia. Cuando la mayoría son ignorantes, son fácil controlarlos por la democracia. Pensemos bien a qué cosas les damos nuestro apoyo. Tenemos una responsabilidad por el octavo mandamiento. Cualquiera que apoye las políticas que usan el robo para ayudar, quebranta el octavo mandamiento. ¿Se entiende? Hay que ayudar a los pobres, sí, con los requisitos bíblicos. Y hay que recompensar el trabajo duro. Los cristianos deben ser personas que trabajan duro. ¿Por qué? Porque trabaja honradamente en lo que es bueno. ¿Para acumular para sí nada más? No, para hacer la parte que me corresponde internamente. Ayudar al que realmente necesita ser ayudado para que no se vea tentado a robar. Y me aseguro de hacer lo que pueda para evitar que otros sean robados. Para que a nadie se le quite lo que le pertenece justamente. Esa es nuestra responsabilidad en el octavo mandamiento en el sentido positivo. Eso es lo que debo de hacer. Ahora piensa y reflexiona por quién votaste y por qué. Y quizás hay que arrepentirte de tu pecado. ¿Se entiende? Ojo, piensa muy bien. Hace poquito vi en un crucero un letrero enorme donde dice no le des dinero a los niños. Y ahí había niños pidiendo dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías? Llega el niñito así. Una ayuda. Me da mi Navidad. Y dices, ay, mijito, todo cochinito. Algunos hasta andan descalzos. El pavimento caliente. Está el calorón afuera. El pobre niño tiene necesidad y le das dinero, ¿verdad? Pero ahí dice un letrero, no le des dinero a los niños. ¿Quién es ese monstruo que pegó ese letrero ahí? ¿Quién es el monstruo? ¿Eh? ¿Qué harías entonces? ¿Quieres ayudar a un niño? Dale un taco. Porque los niños en su mayoría son explotados para generar dinero. Y mientras estén ahí generando dinero, no van a ir a la escuela. Los van a seguir usando para generar dinero. Porque no es lo mismo ver a un señor completo pidiendo dinero que a un niño. ¿Verdad? Cuando tú le das dinero a los niños, estás haciendo que sigan en la calle. Porque si alguien ya no tiene que trabajar, nada más tiene que mandar a los niños. Y algunos ni siquiera mandan a los niños, los rentan. ¿Sabías? Hay niños en renta para pedir dinero. Entonces, tú ves a las personas con el niño en brazos, ni siquiera es suyo, lo rentaron. Y tienen que juntar para pagar la renta del niño y se quedan con la ganancia. Ah, caray.
pues yo estoy ayudando a este niño, pero piensa más allá. Piensa un poco más allá, es tu responsabilidad. ¿Quieres ayudarlo? Dile, tenga, mijo, esta hamburguesa. ¿Quieres sorprenderlo? Ahí te va un combo de Carl Jr. con papas grandes y refresco grande. Cómetelo, mijo. Ándale, así lo estás ayudando. Al niño, no a quien lo tiene trabajando. ¿Se entiende? No puede ser emocional en ese tipo de cosas. Hay que usar la cabeza y filtrar las emociones con lo que la Biblia dice. Ahí están los políticos, vota por mí, voy a dar todas estas ayudas. Ok, me caería muy bien ese dinero, pero ¿cómo las vas a generar? No puedo ser cómplice de tus malas obras. Mejor ayúdame a trabajar. ¿Tiene necesidad? Muchas veces hemos hecho la prueba. Antes era muy común, ya no por la respuesta que les dábamos, pero antes es muy común que llegaban, oiga, aquí vengo a buscar una ayuda. Aquí a la iglesia, en la reunión al finalizar. Aquí todos son cristianos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es que tengo una necesidad y me dijeron que los cristianos me podían ayudar. ¿Sí se podría hacer una colecta? Hasta te sugerían el procedimiento. ¿Sí podrían hacer una colecta y luego me dan lo que hayan juntado? O déjenme pasar al frente y yo explico mi situación y yo colecto lo que me quieran dar. Ya te tenía su plan. Ah, ok, ¿estás en necesidad? Sí. Espérame. Voy a preguntar quién te puede dar trabajo. No, no, trabajo no estoy buscando. Yo lo que necesito es el dinero. Sí, pero con trabajo vas a sacar dinero. Y la próxima semana y la próxima semana, porque eso es lo que hacen los trabajos, ¿verdad? Ya no vas a tener que pedir, ya vas a poder trabajar. No, no, lo que yo ahorita necesito es dinero. Ah, entonces no podemos ayudarte. Pues no que son cristianos. Sí, por eso mismo. No podemos ayudarte entonces. Y se van enojados. Se van enojados. Y se agarró una rachita. Como que, ah, esta iglesia no le había visto. Y hicieron su recurrido y a todos los fuimos despachando igual. Solo uno dijo que venía de El Salvador o de Guatemala. Digo, estoy en una enorme necesidad, necesito que me ayuden. Aplicamos la misma. Ok, voy a buscar quien te dé trabajo. Seguramente lo vamos a encontrar. Te espero mañana a esta hora. Dijimos, no va a venir. Llegamos a la hora y ahí estaba. ¿Qué onda? Vengo a ver si me van a dar trabajo. Para empezar, eso ya es sorprendente. A ver, ¿qué es lo que necesitas? Necesito regresarme a mi país. Eso es todo. Si tienes un trabajo, yo lo hago. Te lavo el carro, te corto el césped, nomás que tú me tendrías que dar las cosas porque no tengo nada. Checamos rápido. ¿Cuánto cuesta un boleto de autobús a su país? 800 pesos. No, no es necesario que trabajes. Lo llevamos a la central de autobuses, le pagamos su boleto y se regresó. No le pedimos ningún trabajo a cambio. Nos dimos cuenta que realmente quería regresar a su país. Pasaron algunos años y esa persona regresó. Llegó aquí y dijo, hermanos, ahora no vengo a pedir ayuda. Me hice cristiano. Me congrego en una iglesia allá en mi país. Dijo, ahora vengo a buscar un hermano que andaba en la misma situación mía y está desaparecido. Venía a pedir quién lo podía asesorar. Entre nosotros había un abogado y lo contactamos. Tristemente parece que su hermano estaba muerto, lo mató la delincuencia. Y él venía con sus propios medios y se regresó con sus propios medios, porque nos dijo que aprendió cómo deben de hacer las cosas. Él había dejado su país abandonando a su familia buscando un mejor futuro y dijo que entendió que su responsabilidad es estar con su familia. Ándale, a esas personas hay que ayudarlas. Eso agrada a Dios, no a cualquiera que te pide dinero porque tiene necesidad. Ayudar a los que no trabajan y no estudian, ¿cómo ves? ¿Cómo te suena eso?
¿Y cómo por qué? ¿Cómo por qué habría de ayudarle si no trabaja y no estudia? Está postrado en cama por una enfermedad. Excelente, hay que ayudarlo. No hay nada que pueda hacer por él mismo. No, pues que el muchachito no le gusta la escuela y trabajar es muy difícil porque gana muy poquito. Pues mejor extiendo la mano y que el gobierno me dé. Pero ese dinero no apareció de la nada. Se lo tuvieron que quitar a alguien más. Ahí está el robo. ¿Se entiende? Pero esto no va a ser popular. Quiero que me entiendas esto. Esta opinión no es popular. No es del agrado de la gente. Molesta a las personas. No ayuda a ganar votos. No ayuda a ganar elecciones. Lo que ayuda es regalarles cosas. ¿Entiendes el problema de nuestro país? ¿Por qué la mayoría está votando por esas políticas? ¿Mm? Porque si no necesitan trabajar duro. Yo entiendo que hay personas que trabajan duro y no pueden salir adelante. Hay que ayudarles, como a mí me ayudaron. Pero hay que filtrar. Es mucho más difícil, sí, pero es la única forma correcta. Y el dinero tiene que producirse honradamente, haciendo lo bueno, no robándolo de otros. ¿Se entiende? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, reflexiona en ti mismo. ¿Por quién votaste y por qué? ¿Qué cosas has apoyado que no debiste apoyar? ¿Cómo es que estás haciendo tu parte para que a cada uno se le dé lo que corresponde? A cada uno lo que le pertenece. ¿Cómo estás haciendo para trabajar honradamente en lo que es bueno? No para nada más acumular, sino para ayudar al necesitado. Ese es el enfoque de la parte positiva de este mandamiento y ahí tenemos mucho que pensar. Así que oremos y pidémosle a Dios que nos dé claridad. ¿Cuántas cosas hemos estado haciendo que aparentemente son buenas, pero en realidad, a la luz de este mandamiento, resulta que está mal? Y que seríamos capaces de decirle, mira Dios, lo bueno de esta acción, cuando Dios te condenaría en ese mismo instante. Apártate de mí, pecador. Pidámosle a Dios la capacidad de ver qué es lo que estamos haciendo y sabiduría para poder hacer lo que es correcto sin importar el precio. Eso es lo más difícil, el precio a pagar. ¿Valoras muchos a tus amigos? ¿Quieres tener muchos amigos? Estas opiniones te pueden dejar sin amigos. Tus compañeros del trabajo, los aprecias mucho, valoras su amistad, quieres ser uno de ellos, esto te puede dejar sin compañeros. Pero esto es lo correcto. La puerta estrecha, el camino difícil, dijo Jesús, ese es el que lleva a la salvación. El camino amplio y la puerta amplia es lo que lleva a la destrucción. Así que hay que tomar decisiones. Vamos a orar, Señor. Ayúdanos. Enséñanos a poder ver las cosas con el filtro bíblico que nos has proporcionado. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos guiar por nuestras emociones, por la empatía de imaginar la dificultad que sufren otros sin siquiera asegurarnos si son aptos para trabajar para sí mismos o no. Ayúdanos, Padre, porque a veces es muy difícil discernir y podemos ser parte de robos y corrupciones, aún tratando de hacer el bien. Es tan fácil que podamos ser engañados, Señor. Es tan fácil ver nuestras necesidades como si fuesen un derecho. Ayúdame a entender que el hecho de que yo necesite algo no necesariamente implica una justicia. Y nadie tiene la obligación de suplirme si yo no he hecho lo que me corresponde, Señor. Ayúdanos a ser como tu palabra dice, personas que trabajan duro, honradamente en lo que es bueno con sus propias manos,
Ayúdanos, Señor, a obtener el sustento de la manera correcta, como a ti te agrada. Ayúdame a poder compartir lo que me he ganado con ese trabajo con los que no tienen, cada uno según su situación. Que mi abundancia, en lo que sea que me has dado, Señor, si no es en dinero, en capacidades, en habilidades, que mi abundancia supla la necesidad de otro. Que mis necesidades también se puedan ver suplidas con la abundancia de otro, de manera que todos aprendamos a ayudarnos unos a otros. Ayúdanos, Padre, a dar de corazón, como dice tu palabra, no por tristeza, no por obligación, porque tú amas al que da con alegría. Ayúdame, Señor, a entender que lo que he recibido no es solo para mí, también es para compartirlo con los que tienen necesidad. Ayúdanos a tomar la responsabilidad que nos corresponde cuando alguno de nosotros cae en necesidad. Ayúdanos, Padre, a enseñarle el camino correcto, a ayudarle para que pueda trabajar y ser autosuficiente. Que ninguno de nosotros sea dependiente de otros si puede valerse por sí mismo. Ayúdame a hacerme cargo, Señor, como dice tu palabra, aún de mis familiares cuando están en necesidad. Pero no solo porque están en necesidad, sino aplicando los filtros bíblicos. ¿Quién realmente debe ser ayudado? Y dame la fortaleza y la firmeza para negar la ayuda cuando debe ser negada. Dame la capacidad de explicar por qué hago lo que hago, Señor. Dame claridad en mi mente, en mi razonamiento, para entender perfectamente cuándo debo ayudar y cuándo no, de manera que pueda dar respuesta cuando demanden razón de la esperanza que tengo. Y cuando me cuestionen sobre por qué no doy o no doy, si estaría obligado o no, si se debe ayudar o no, dame la capacidad para aprovechar esa oportunidad y llevarlos a tu evangelio, para mostrar cómo tú eres justo y cómo debe ser el correcto proceder de acuerdo a tu palabra, de manera que realmente podamos ayudar. Ayúdanos, Padre, a suplir la necesidad de manera que ellos puedan ser autosuficientes, no que hagamos personas dependientes. Ayúdanos, Padre, a aplicar eso en nuestras propias casas, en nuestras propias familias. Enséñanos cuándo ayudamos porque es correcto y cuando negamos la ayuda, aunque todos nos vean mal. Danos la convicción y el entendimiento para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la mandamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Por favor, sean específicos en su pregunta. Una pregunta muy general me dificulta a mí darle la respuesta que tú esperas, ¿verdad? Porque no es exactamente dónde está la duda. O me haces que me tenga que extender más tratando de explicar varios aspectos porque no es específico. Si haces tu duda específica, me ayudas a responderla puntualmente y que podamos responder más preguntas. Y si me preguntas algo que no sé, no te voy a echar mentiras, no te voy a decir lo primero que tenga en la cabeza. Te voy a pedir la oportunidad de estudiarlo y analizarlo con más detalle y luego responderte. Empiezo a leer. Dalila, buenas tardes. Estoy de acuerdo en lo que comenta de las ayudas sociales. Solo me surge la pregunta o que esté en desacuerdo con el método de la repartición. ¿Está mal que se soliciten las ayudas que da el gobierno, entendiendo que hay algunas que me parecen bien, pero otras que no se necesiten de acuerdo al contexto familiar o económico, sabiendo que el gobierno lo entrega indistintamente? Mira, tenemos ciertos límites, ¿verdad? Hay muchos tipos de ayudas, la parte federal, la parte municipal, la parte estatal, instituciones enfocadas en dar ayuda y no tenemos certeza de los medios por los cuales se obtienen, ¿verdad? El punto es que sería imposible determinar el origen de la ayuda que recibiste porque tendrías que hacer un montón de investigaciones. Entonces, como no tenemos la información, se vuelve complicado decidir, ¿acepto la ayuda o no la acepto, verdad? Y ahí habría que ver en cada caso qué es el tipo de ayuda que estás necesitando. Por ejemplo, oye, vas a pedir una beca para que tu hijo pueda entrar a la escuela. Ok, ¿realmente no tienes el dinero? Pídela. De eso se trata, que los pobres que realmente lo necesitan
y trabajan y no es posible para ellos, reciban la ayuda, ¿verdad? ¿Cómo se obtuvo? No lo sabemos ni lo vas a saber con certeza, ¿verdad? El criterio sería cómo es que los pobres que realmente son pobres deben decidir ayuda. Y cada ciclo que tenemos de decisión en las votaciones, ahí es donde se tiene que evaluar. Ahí está la responsabilidad de qué política vas a apoyar y cómo se obtienen los recursos, ¿verdad? Como quiera, tenemos la responsabilidad de que en cualquier momento que tú sabes que algo es de procedencia ilícita, no debes aceptarlo. No debes ser parte de eso. Es como decir, es que me ofrecen un reloj. ¿Cómo se llaman los de Apple? iWatch. Apple Watch. Perdón, Apple Watch. Oye, me lo venden en $1,000. Está calientito, calientito. Todavía trae el calor de la persona a la que se lo arrebataron. Pero es una ganga. No, porque es de procedencia ilícita. ¿Me explico? Entonces, es como cuando dices, oye, cuando hablábamos de la carne, no debes de comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo voy a la carnicería, pido 1 kilo de bistec, no tengo la menor idea si algún satánico idólatra dijo, esta vaca es para Satanás y yo le ofrezco la carne. No lo vas a poder saber. Por eso Pablo dijo, ni siquiera preguntes por motivos de conciencia si lo que estás haciendo es correcto y no puedes determinar el origen, entonces no te preocupes por el origen, ocúpate en que lo que se está haciendo sea correcto. Entonces, oye, el gobierno está ayudando, hay una persona que realmente tiene necesidad y no puede hacerlo por sí misma, canalizamos esa ayuda, aunque no conocemos el origen de dónde viene, pero es correcta esa ayuda ahí. Nuestra responsabilidad es en determinar qué vamos a apoyar en cuanto a políticas, qué leyes. Tenemos personas aprobando unas leyes, no soy un experto en leyes, pero indica que las cosas se va a complicar mucho por todo lo que el gobierno está ganando en autoridad y en independencia. Nos están restando elementos para ponernos a lo que el gobierno dice y eso es preocupante y debemos estar enterados, hacer la parte que nos corresponde. Pero sería imposible, hablando que yo te dijera, asegúrase que todo lo que recibes sea de una procedencia correcta. No se puede. Por eso hacemos a lo que está a nuestro alcance humanamente hablando. Aseguremos de que eso se canalice a quien realmente lo necesita y hagamos uso de nuestra responsabilidad civil cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que aprobar cosas. Las personas que ponemos ahí a representarnos. Mira, dice, yo voto por tal partido y todos estos van porque son del partido. Qué mal, ¿verdad? Hay que considerar al individuo, pero nuestro sistema es muy difícil hacer eso. Por eso hay que dar un poco más extra de entender qué es lo que el gobierno está haciendo y saber en qué momento es lícito y en qué momento no, hasta donde humanamente podamos. Siguiente, ¿qué opinas que el dinero que da el gobierno a nuestros propios impuestos en becas para estudiantes de ayuda de la tercera edad? No lo mencionaste porque ningún político saca de su propia bolsa. El día que lo hagan se acaba la política, entonces no tendría nada que ver con el ejemplo del aula de clases. No, sí, el ejemplo del aula de clases, el político es el maestro que quita los puntos, ¿verdad? El maestro no presentó el examen para dar de sus puntos. Él reparte los puntos de los demás con el esfuerzo de los demás, no los suyos, por eso sí aplica. En el caso del gobierno, dicen, es muy buena esa persona porque da dinero. Es cierto, no es su dinero. Y es muy fácil dar el dinero de los demás. Oye, ¿tienes necesidad? A ver tú, dame 500 pesos. Aquí está. Que Dios te bendiga. Qué fácil. Qué fácil es hacer, como dicen, reverencia con sombrero ajeno. Eso es muy fácil y de eso es lo que se trata la política. Ay, qué buenas personas, mira todo el dinero que dan. No es suyo, ¿verdad? El punto es a quién se lo están quitando entonces, ¿verdad? ¿De cuál es tu opinión bíblica cuando un pastor le pide cuentas a una hermana para ponerse a cuentas con la ofrenda, ya que él no trabaja y vive de la iglesia? Me refiero a una iglesia presbiteriana y reformada. Mira, necesitaría mucho más contexto, porque tú dices que vive de la iglesia y no trabaja, su trabajo es servir a la iglesia. ¿Me explico? El buey que araba, Dios puso una regla, no le pongas bozal al buey que trilla. Déjalo que coma de lo que cae. ¿Por qué? Porque está trabajando para eso. Una persona que se dedica al ministerio, no es mi caso, pero se dedica 100% al ministerio, su trabajo es ese ministerio. Y su sueldo es lo que la iglesia recolecta, ¿verdad? Ahora, la ofrenda es voluntaria.
Tengo entendido, no es nuestro caso, por eso no puedo hablar de experiencia propia, que en esas iglesias donde hay ministerios de tiempo completo, los miembros de la iglesia tienen que hacer un compromiso de dar cierto porcentaje para que se pueda juntar el sueldo de esa persona. Y si la persona se compromete y no cumple, la iglesia tiene todo el derecho de llamarla a cuentas. ¿Me explico? Porque es un compromiso que hace la congregación para poder reunir el sueldo de alguien que no trabaja en lo secular para dedicar su tiempo al ministerio. Entonces, si se hacen esos acuerdos y los miembros se comprometen en dar un porcentaje de sus ingresos para que pueda juntarse el sueldo de ese pastor y esa persona incumple, la iglesia tiene todo el derecho de demandarle que cumpla con lo que se comprometió. Que tú sí sea sí, dice la Biblia, y tú no sea no. Pero si de repente aparece un espontáneo y dice, yo soy pastor y ustedes me tienen que mantener, y más vale que me dé los diezmos porque le robas a Dios, eso es una cosa totalmente distinta, ¿verdad? Ahí se tendría que examinar, espérame, ¿cómo llegaste a la conclusión de que todos se tienen que mantener si ni siquiera se puede? Tendrías que aplicarte al principio del apóstol Pablo, con mis manos trabajo para no hacer carga en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, habría que ver mucho más el contexto de la situación que comentas, pero espero que esos dos escenarios ayuden a entender si está bien o si está mal. Siguiente, en un emprendimiento de ropa o accesorios de marca, es robar si los accesorios son clones pasándose por marcas reconocidas y descargar música en páginas gratis, ¿aplica lo mismo? Por eso están plataformas de reproducción con suscripción. Es tipo de robo, ¿cierto? Correcto. Si tú vendes un perfume que dice que la marca es, no sé, Lacoste, y tú lo compras y no te diste cuenta que dice Locaste, y te lo vendieron como si fuera Lacoste, te están robando, ¿verdad? Te están robando. Pero si dice perfumes Locaste, 100 pesos, y tú dices, oye, me gustó, ok, ¿verdad? Tú estás comprando algo que no sabes, o sea, no te están engañando, haciéndote pensar que es una marca que no es. Te están diciendo, esta es marca Mickey, no Nike. ¿Lo quieres? Ah, estos Mickey están chidos. Ah, bueno, pagas el precio que corresponde y ya. Pero en ningún lado tratan de simular que son Nike, ¿verdad? Alterar las cosas, alterar la realidad para venderlo es hurto. Pero si tú estás claro que estás comprando un Locaste y así lo compras porque te gusta, no hay ningún problema, ¿verdad? El punto es que no debes de participar en un fraude tratando de engañar a las personas haciéndose pasar por algo que no es. ¿Me explico? ¿Están mal éticamente ellos que pongan un nombre tan similar? Sí. Tú lo puedes ver, Lacoste, Locaste, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero lo compro. No, ojo, hay que tener también cuestión de ética, ¿verdad? En cómo se llaman las marcas, para no que las empresas se aprovechan de que se parece. Ahora, tengo que aclarar, si el logo es igualito y nomás cambian las letras, pues sí, ¿verdad? Está mal. Ahí está el cocodrilito, pero dice Locaste, sí está el propósito de engañarte. Oye, no, ¿quieres hacer tu propia marca que se parece a otra? Ok, mientras no infringes las leyes de propiedad. Quizás no son exactamente los mismos ingredientes, no estás infringiendo la ley, pero no te pases tratando de aparentar que eres la marca original, ¿verdad? Tú puedes ponerle un cocodrilo, pero distinto, ¿verdad? Con el nombre que claramente deje ver que no es esa marca, entonces no hay ningún problema que lo compres. Pero si todo en el zapato parece que son unos Nike, pero dicen Mikey, no los compres entonces, ¿verdad? Porque te estás haciendo cómplice de algo que es incorrecto al engañar a las personas. Si los compraste por error y te engañaron, pues ya caíste. Pon más atención a la otra, ¿verdad? Siguiente. Buenas tardes, pastor. Mis abuelos les ha beneficiado mucho la ayuda de adultos mayores, ya que ellos son de la tercera edad y con ese, ay, se movió aquí todo. Y con ese dinero han comprado cosas para vender y así obtener una ganancia. En ese caso, ¿aún así estaría mal en obtener esa ayuda? Bueno, se parece a la pregunta anterior. Alguien que realmente necesita la ayuda y tú no puedes saber la procedencia de ese dinero, quedas limitado, ¿verdad? No, no hay forma de que sepas la procedencia, ok, asegúrate que la ayuda es correcta.
a las personas correctas. ¿Se entiende? Tus abuelos pueden hacer algo para vivir sin tener que depender, entonces no necesitas esa ayuda, ¿verdad? Tú estarías haciendo las cosas mal si haces uso de ese tipo de cosas, porque aunque parece que estás ayudando a tus abuelos, a largo plazo, cambia el sexenio, se quiten la ayuda y ¿qué van a hacer tus abuelos? Se tiene que invertir una tiendita, un negocito, algo que genere el dinero, ¿verdad? Y la primera instancia, los familiares son los responsables de ayudar, como leímos en la carta a Timoteo. Entonces, usemos el criterio para saber cómo vamos a proceder con la información que tenemos, hasta donde nosotros podemos saber para que sea bíblico. Siguiente. Sofía, buenos días, pastor. Entonces es falso que al evitar condonación de impuestos a los grandes empresarios, como se hacía en gobiernos anteriores, así combatir la corrupción, corregir los salarios excesivos en servidores públicos, así como hay recursos para los programas sociales. Mira, sí supe que había todo el problema que se hizo con lo que ganaban los jueces y magistrados y todo eso. Obviamente necesito más contexto, pero lo que yo vi de las prestaciones que tenía y todo suena asquerosamente injusto. La cantidad que ellos ganaban y las prestaciones que tenían para sus familiares y todo suena asquerosamente injusto. Entonces traté de investigar un poco más cuál es el riesgo que se corre en esa profesión, cómo vas a combatir la corrupción, y ya no empezaba a sonar tan asqueroso. Como quiera sonaba desproporcionado, pero ojo, hay que investigar. ¿Tú quieres que un policía no acepte lo que llamamos aquí en México las mordidas? Que algunos cristianos le llaman ofrenda de amor. Oye, me multas. ¿Cuánto es de multa? 5,000. Ay, caray, ¿cómo me puedes ayudar? Pues me puedes pasar 500 pesos y ahí queda. Ah, bueno, venga, señor, yo de buena voluntad le ofrendo 500 pesos, como a Dios le agrada. Y ya me evito la multa de 5,000. Dicen, bueno, ¿cómo combatimos la corrupción? ¿Cuánto gana un policía? ¿Qué tal si hacemos que gane más para que sea menos tentador? No va a evitar que sean corruptos, pero puede apoyar. Entonces se tiene que examinar cada caso. ¿Cuál es el riesgo que corre alguien que toma decisiones en un tribunal? ¿Cuáles son las posibles represalias? ¿Debería tener un carro blindado, sí o no? ¿A ti te gustaría llevar a la cárcel a un criminal muy importante y andar seguro por la calle? ¿Cómo le hacemos para que ande seguro por la calle y no te tiente ni te dé miedo condenar a un criminal? Bueno, tiene que haber ciertos beneficios que te ayuden a tener esa seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nos dicen, mira todo lo que ganan, yo hasta casi rasgaba mis vestiduras, no puede ser que ganen tanto y que tengan todas esas prestaciones. Y luego investigas más, y dices, espérame, no suena tan descabellado si lo que quieres evitar es la corrupción y quieres garantizar la seguridad de una persona que toma decisiones muy, muy difíciles, que puede correr riesgo él y toda su familia por las decisiones que toma. Entonces necesitamos más información, pero no es lo que sale en las noticias, ¿verdad? Usan la información a medias para dar una imagen y decir, ah, qué bárbaros, es un robo. Y dicen, no, pero lo vamos a canalizar. Piensa bien, ¿cuánto dinero se requiere para llevar ayudas a familias de escasos recursos? Dicen, ok, tú a veces en nuestra ignorancia decimos, unas 1,000 pesos por persona, son 100 personas, con 100,000 pesos lo hacemos. No, el sueldo de todos los que van a estar ahí, las oficinas, el aire acondicionado, los consumibles, las impresoras, las computadoras, se requiere muchas veces más para toda la infraestructura que lo que terminas dándole a la gente. Entonces, hay que pensar más, hay que informarnos más. Qué bueno que se dé ayuda. ¿Están recortándole de allá? Ah, bueno, ¿cuánto vas a gastar en la infraestructura para llevar ayuda? Porque si tienes una infraestructura enorme que gasta más de lo que das en ayuda, no creo que sea una buena opción. Hay que simplificar eso, hay que reducir esa estructura. No necesitas todas estas prestaciones, no necesitas todo este ambiente y oficinas. Vamos a bajarle a eso para que llegue más la ayuda. El asunto es que como ciudadanos no nos metemos en eso, ¿verdad? Ese es el problema. Somos ignorantes. No porque no podamos obtener la información, sino que tristemente ni siquiera nos interesa. Y la debilidad de la democracia es la ignorancia. Porque lo que ellos te digan
información recortada, ajustada y a veces maquillada, nos la creemos porque somos ignorantes. Entonces, ¿es bueno que se recorten costos? Sí, que a cada quien se le pague lo que corresponde, pero el hecho de que gane cierta cantidad, no porque sea esa cantidad significa que está mal. Tienes que examinar cuáles son los riesgos que esa persona corre y por qué debería de ganar esa cantidad. ¿Se entiende? Se acabaron las preguntas. Bien, entonces, hasta aquí nos quedamos. Si Dios lo permite, avanzamos al 9º mandamiento la próxima semana. Un recordatorio en línea. Todos los años tenemos esta práctica que es personal, no es un evento de la iglesia como tal. Sabemos que todos tienen compromisos en Año Nuevo. Muchos están con sus familiares, otros simplemente con amigos o vecinos. Bueno, nosotros, como todos los años que hemos estado en Árbol Plantado, empezando por mi familia y yo, queremos que cuando brinque el año, estar agradeciendo a Dios por todo lo que pasó en el año pasado y confiando en Él por lo que va a pasar en el futuro. Aclaro, no son sesiones proféticas para que el próximo año nos vaya bien. No vamos a pactar con Dios para prosperidad por el próximo año. No. Lo que hacemos es muy simple. Justo antes de las 12, la medianoche, cuando se acaba el año, empezamos a orar para agradecerle a Dios. Te enfermaste, perdiste tu trabajo, hubo dificultades, hablaron mal de ti, te maltrataron. En ese momento decimos, Señor, gracias. Si no fuera por todas esas cosas, no sería lo que soy. No entendería lo que entiendo. Así que te agradecemos. Y este año 2025 que viene, estamos en tus manos. La Biblia promete días buenos y días malos. Vengan los días buenos, ayúdanos a no olvidarnos de ti. Vienen los días malos, ayúdanos a permanecer fieles en ti. Haz lo que quieras con nosotros. De eso se trata lo que hacemos en Año Nuevo. Entonces, de forma individual o familiar, puedes venir a acompañarnos. Según la cantidad de personas que vienen, nos ponemos de acuerdo, porque si ya vamos a estar aquí, ¿quién se trae unos frijoles charros? ¿Quién se trae unos tamales? Yo aporto esto, yo traigo esto y hacemos una convivencia. ¿Me explico? Es voluntario, no es una actividad de la iglesia, es un asunto individual. Entonces, si tú tienes interés en pasar el año nuevo aquí con nosotros, y aclaro, no vamos a tratar de romper el récord ya. La vez pasada nos quedamos hasta las 7 de la mañana y ya no es necesario quedarnos más tiempo. Entonces, cuando estemos aquí, pues ya decimos, ya estamos cansados con sueño, pues nos vamos a dormir. ¿Quieren seguirle jugando? Pues le pueden seguir jugando si quieren. Pero no se trata esta vez de romper ningún récord. Se trata nada más de decir, bueno, vamos a convivir. Ya cuando las personas, todos estemos ya cansados y agotados, nos vamos a dormir. Lo único que buscamos es pasar en oración del viejo al nuevo año, agradeciéndole a Dios por todo y poniéndonos en sus manos. Ahora, tú ya tienes un compromiso familiar, no te vamos a ver como un cristiano de segunda categoría, porque no viniste a orar. Por eso digo que es un asunto individual y voluntario. Tienes tu compromiso, ve a tu fiesta, ve a donde tengas que ir. ¿Quieres acompañarnos en esta forma de orar y agradecerle a Dios? Eres bienvenido. ¿Ok? Entonces, los que estén, siempre nos esperamos al último domingo porque siempre los planes cambian de las personas. Entonces, ahorita, al terminar la reunión, si tienes interés en quedarte, bueno, nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos. ¿Ok? Y lo digo en línea porque sé que hay unas personas que están fuera y a lo mejor se alcanza a estar aquí el 31. Entonces, si nos estás escuchando, obviamente no vas a poder ponerte de acuerdo con nosotros ahorita, pero tú cáele. Tráete algo para compartir, de comer, de beber, como cuando hacemos mesa del Señor, cuando hacemos los convivios. Lo importante es que vengas y compartas y aquí todos la pasamos bien. ¿Ok? Es todo. Despedimos entonces la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.